Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a presentar una investigación que venimos haciendo en la Facultad de Ingeniería Civil, un grupo de profesores y alumnos, financiado por el Vicerrectorado. El trabajo consiste, el que voy a presentar el día de hoy, en el agua, sobre todo en lo que se refiere a permeabilidad. Bueno, el contenido es el que estamos viendo. Como resumen de la investigación, les puedo comentar de que ya este trabajo de investigación se viene desarrollando no solo con este material cementicio, sino también ya hemos trabajado con otro denominado microsílice, metacaolín, y ese sería el tercero que estamos probando con el fin de establecer finalmente un rango en el cual podamos nosotros asegurar que el concreto va a tener baja capacidad de permeabilidad o de paso del agua a través de la superficie y no nos esté dando en un futuro problemas de corrosión u otros asociados a los temas de durabilidad. El objetivo de la investigación era justamente disminuir estas propiedades de transporte de agua en el interior del concreto exclusivamente con el uso de puzolanas, que son materiales ultra finos, como sustituto de un pequeño porcentaje del cemento en las mezclas de concreto. Ahí definimos algunos objetivos específicos. Uno de ellos era determinar los rangos en los que varían el coeficiente de permeabilidad. Otro se trataba sobre determinar cuál era el contenido óptimo de puzolana, tal que me mejore las propiedades de transporte del agua, pero que no me afecte a otras propiedades mecánicas también muy necesarias en el concreto. También se evaluaron todas las propiedades mecánicas y adicionalmente a esto se confirmaron también cómo la edad también podría ser otra variable muy importante en el desarrollo de estas propiedades. Finalmente se llega a hacer unas correlaciones de estas propiedades de transportes mencionadas con las diferentes mezclas y sus porcentajes que se utilizaron. Bien. Como hipótesis, la investigación se planteó la siguiente, ¿no? Las mezclas con adición de puzolanas en reemplazo del cemento podrían disminuir las propiedades de transporte de agua en el interior del concreto, específicamente la permeabilidad y la absorción capilar, ¿no? Esa fue la hipótesis principal y como hipótesis secundarias asumimos de que la edad de concreto iba a ser un condicionante muy importante. Asimismo, las relaciones agua-cemento, cuanto menor relación agua-cemento, pensamos de que estas propiedades iban a ser mejoradas y también el contenido, ¿no? Diferentes autores han estudiado el tema haciendo uso de diferentes porcentajes de las mezclas adicionadas con diferentes resultados. Así es que también pensamos que la cantidad de la puzolana definitivamente iba a afectar a las propiedades del material que estábamos comprobando. Antecedentes encontramos bastante información, como les comentaba, algunos autores mencionaban que un porcentaje idóneo era el 10%, el profesor Mounsen decía no, es el 20%, el profesor Julusi trabajó mucho en el efecto de las puzolanas y la absorción capilar, y otros autores ahí que también mencionan edades y también ya establecen valores que encontraron ellos de los coeficientes que nosotros también teníamos como objetivo determinarlos, ¿no? Ahí presento algunos otros autores que también empiezan a hacer mención a la edad, como a mayor edad definitivamente se siguen dando estas reacciones químicas que hacen posible que el concreto siga aún desarrollando propiedades mecánicas y también siga haciéndose más impermeable. Entonces hay autores que han medido esto hasta los 100 días y muchos autores comprobaron a los 56 días. En el marco teórico que respalda esta investigación, principalmente es la microestructura, ¿no? Entender cómo se comporta al nivel micro una estructura de concreto, ¿no? Es altamente compleja, heterogénea,
un modelo exacto con el cual lograr su mejor entendimiento. Lo resume muy bien el profesor Meta Monteiro, y nos dice, ¿no? Para conocer bien la microestructura, ustedes deben de estudiar al agregado, al cemento y a la zona entre pasta y agregado, ¿no? Y también identificar claramente que, si bien es cierto, el concreto tiene poros, pero hay variedad de poros. Podemos estar hablando de poros gel, poros a nivel capilar y también vacíos de aire, ¿no? Y todo esto finalmente para decir o concluir que es muy importante conocer o saber cómo puedo controlar la permeabilidad del concreto. Entonces, otros autores también hacen referencia a esta importancia del conocimiento de la microestructura y cómo esta, dependiendo del tamaño de poros y además, no solo del tamaño de poros, sino cómo estén interconectados estos sistemas de poros, va a ser posible o imposible el paso del fluido que queremos controlar. Tanto es así, para obras de ingeniería civil, nosotros muchas ocasiones vamos a tener que hacer diseños de concretos que van a estar toda su vida en contacto con el agua. Entonces, ahí es cuando se vuelve muy importante poder controlar esta característica. Ahí, por ejemplo, en la imagen ven ustedes cómo esta estructura ya está siendo afectada por procesos de corrosión. Es probable que el fluido ha penetrado a través del concreto y ya ha llegado a nivel del acero y lo está deteriorando. Entonces, para nosotros esto es sumamente peligroso. Y este es el objetivo de la investigación. ¿Cómo puedo controlar ese paso del fluido a través del concreto, ¿no? Haciendo uso de materiales ultrafinos como es la microsílice, el metacaolín y la puzolana. En esta investigación presentamos los resultados específicamente de cómo se comportó la puzolana, una puzolana peruana de la empresa de Cementos Lima, que fue la que nos proporcionó, y también la porosidad, ¿no? Cómo están estos poros al interior de la estructura o la microestructura del concreto, si estos están interconectados o están desconectados, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también va a haber mayor o menor paso de la humedad, y esto también queremos controlarlo. Bien, haciendo una búsqueda en lo que existe en la normativa actual, nosotros trabajamos mucho con las normativas americanas, y el ACI 318, por ejemplo, no es muy exacto, no precisa valores asociados a la permeabilidad, pero sí nos da recomendaciones, ¿no? Nos dice si el concreto va a estar en contacto con el agua, utilice una relación agua-cemento máxima de tanto, pero no nos dice si lo quiere usted proteger contra la corrosión. Bueno, asegúrese de que sea un concreto de clase 1, clase 2, y la clase está más asociada a la relación agua-cemento, pero no da ninguna especificación respecto de la permeabilidad, así que nos fuimos a buscar un poco normativa europea. La normativa europea sí habla en sus reglamentos, en sus normas, sobre la permeabilidad, e inclusive cuenta con métodos de cómo poderlo evaluar. Bien, la metodología utilizada para esta investigación es la típica: la búsqueda bibliográfica, la planificación de la campaña experimental, toda la parte de laboratorio que se realizó en el laboratorio número 1 de ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, el análisis de los resultados, las conclusiones. En los resultados, puedo comentarles de que en la primera etapa se hizo toda la evaluación de las propiedades físicas de los agregados que se utilizaron, y ahí se las presento. Asimismo, tuvimos también toda la información respecto a las propiedades físicas y químicas de las puzolanas. Hay algunas imágenes de las muestras que se elaboraron en el laboratorio, y también en la etapa del estado fresco fuimos muy cuidadosos de observar si afectaba alguna propiedad en el concreto fresco. Si bien es cierto,
Nuestra intención era medirlo en el estado endurecido, pero también es importante que estas propiedades en el estado fresco no se alteren, sino también tendríamos problemas en la colocación. Para el método de diseño utilizamos el método de Bolomei y estas son las dosificaciones que se utilizaron. Como ven, hemos hecho uso de una variedad de mezclas. Nosotros identificamos a las mezclas por las relaciones agua-cemento. Hemos utilizado relaciones agua-cemento de 0,40, 0,45, 50 y 55. En la condición 1, con 0 adición, es decir, un concreto sin adición, concreto típico, puro cemento, arena, piedra y agua. Y en la condición 2, ya con la adición, con la puzzolana, en las cantidades que se indican ahí, que estaban en el rango de 5, 10 y 15%, y para los diferentes valores de relaciones agua-cemento. Acá presentamos ya algunos valores que se obtuvieron de resistencia a la compresión a la edad de 28 días en muestras estándares. Vean ustedes cómo, a pesar de que no esperábamos que sucediera esto, pero también ha tenido una influencia la puzzolana en la resistencia a la compresión. Aumentó la resistencia a la compresión por efecto de la puzzolana, ¿no? Ya cuando empezamos a pasar de 15 a 20% de puzzolana, ahí sí ya le empieza a afectar a la resistencia. Ese dato también es muy importante, como que ya nos va orientando hasta cuánto de puzzolana es idónea para de alguna manera no afectar a la resistencia o en el mejor de los casos mejorarla. Ahí tenemos algunas otras imágenes de los ensayos. Y acá también hicimos las pruebas de resistencia a la tracción. Si bien es cierto, el concreto no tiene muy buenas características a la tracción, pero siempre se espera de que sea un rango del 10 al 15% de la compresión, así que también hicimos algunas determinaciones y sí se comprobó que efectivamente estaba en ese rango, aunque tirando más hacia el 15%. Esto también nos orienta a predecir de que la puzzolana le está mejorando bastante la ductilidad al concreto. Bueno, acá les presento también algunos resultados del módulo elástico, el módulo de elasticidad para ver si la puzzolana afectaba de alguna forma considerable a la elasticidad del concreto. Eso también es algo muy importante en nuestras edificaciones a fin de evitar fallas muy frágiles. No la afectó, está dentro de los rangos esperados. Es más, cuanta más puzzolana tiene, mejor elasticidad, pero vimos que bajaba un poco la resistencia a la compresión. Y acá ya los resultados, digamos el resumen de resultados de los módulos elásticos para las diferentes combinaciones que hemos utilizado. También como en el marco teórico hablamos de que la porosidad y los poros, los vacíos eran importantes y conocer cuánto de vacíos tenían las mezclas también era importante. Medimos a todas las muestras el contenido de vacíos, tanto a los 28 días como a los 56 días, y esto lo hacíamos con las mismas muestras que luego nos servían para medir compresión o tracción, porque esta es una prueba no destructiva, ¿no? Es simplemente diferencia de pesos. Y efectivamente también acá confirmamos de que en muchos casos, después de los 28 días todavía se mejoran un poco el contenido de vacíos, o sea, va disminuyendo. Eso significaría que después de los 28 días todavía siguen los procesos de reacción interna al interior del concreto en la microestructura. La teoría nos dice que a los 28 días esto ya concluyó. La experiencia nos está diciendo de que todavía ahí hay algunas reacciones que se están terminando, por lo que vemos esos resultados. Bien, esta ya es la fase experimental, este es el laboratorio de ensayo de materiales. Ahí acondicionamos este equipo que fue creación de los chicos que
que trabajan en la investigación, todos estudiantes de la facultad, que diseñaron estas celdas de presión bajo el esquema de la norma europea, y ahí están ustedes observando unas muestras de concreto. Estos de acá son muestras de concreto de 15 de diámetro por 15 de altura, las cuales están siendo sometidas a una presión continua durante 4 días. Y luego, para medir la absorción capilar, acá tenemos algunas muestras que están en proceso de secado, y también aprovechamos y medimos la penetración del agua. Aquí en esta imagen es lo que se observa. En algunos casos, cuando acá pueden suceder dos situaciones, ¿no? Esta es una muestra que está siendo sometida a un flujo de agua y a una presión constante. Si la muestra es permeable, lo que se espera es que el paso del agua desde esta superficie superior atraviese toda esta masa de concreto y recepcionemos acá en la parte inferior el fluido. Esto sería 100% permeable, digamos, ¿no? En ningún caso se observó eso, pero en todos los casos nos correspondía entonces ver hasta dónde había penetrado el agua. Para eso sometíamos a la muestra a un ensayo de tracción diametral, la cortábamos en 2 pedazos, como se ve acá, y medíamos hasta dónde penetró la humedad. Eso está estandarizado, así lo recomienda la norma, y la presión también es estándar, ¿no? Estaba a 0.5 megapascal durante 4 días. Y estos son los resultados que Estimada Magíster, encontramos. ¿Sí? ¿Hola? estimada Magíster, ¿podemos por favor pasar a la parte de las preguntas? Ok. En todo caso, solamente déjame aquí concluir, ¿no? Finalmente, vean ustedes cómo hemos podido lograr mejorar grandemente las propiedades de permeabilidad. En celeste era la muestra sin adición, y todas las que están acá son las muestras con adición. La conclusión principal es que efectivamente las adiciones van a mejorar grandemente la permeabilidad, y que el mejor resultado se obtuvo con 15% de pozzolana. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las consultas y tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿los agregados de cantera se suministraron para la investigación? Sí, como les comenté al principio, esta fue una investigación subvencionada por el Vicerrectorado de Investigación, así que tuvimos recursos para adquirirlos.